4.2 Punto de operación. El término polarización que aparece en el título de este capítulo es un término muy amplio que comprende todo lo relacionado con la aplicación de voltajes de corriente directa para establecer un nivel fijo de corriente y voltaje. Para los amplificadores a transistor, la corriente de corriente directa y el voltaje resultante se establecen un punto de operación sobre las características que define la región que será empleada para la amplificación de la señal aplicada. Debido a que el punto de operación es un punto fijo sobre las características, se le denomina también como punto de reposo. Se abrevia punto fijo como punto Q, del inglés quiescent point. Por definición, reposo significa quieto, estático, inactivo. En la figura 4.1 se muestra la característica general de la salida de un dispositivo, en la que se indican 4 puntos de operación. El circuito de polarización puede diseñarse para establecer la operación del dispositivo en cualquiera de estos puntos o en otros dentro de la región activa. Los valores máximos se indican en las características de la figura 4.1 con una línea horizontal para la corriente máxima del colector I subíndice C subíndice max y una línea vertical para el voltaje máximo del colector emisor B subíndice CE subíndice max. La restricción de máxima potencia se define por la curva P subíndice C subíndice max en la misma figura. En el extremo inferior de las escalas se encuentra la región de corte que se define por I subíndice B es menor o igual a 0 microamperes. En la región de saturación definida por B subíndice CE es menor o igual a B subíndice E subíndice sal. El dispositivo BJT puede encontrarse polarizado para operar fuera de estos límites máximos. Sin embargo, el resultado de tal operación sería el recorte de la vida útil del dispositivo o bien la destrucción del mismo, limitándonos a la región activa. Es posible seleccionar varias áreas o puntos de operación diferentes. Frecuentemente el punto Q seleccionado dependerá del uso que se piense dar al circuito. Aún así, es posible considerar algunas diferencias entre los distintos puntos de operación que se muestran en la figura 4.1 con el objetivo de presentar algunas ideas básicas sobre el punto de operación y por consiguiente del circuito de polarización. Si no se empleara la polarización, el dispositivo inicialmente se encontraría completamente apagado, dando por resultado un punto Q en A, es decir, corriente cero a través del dispositivo y voltaje cero a través de él. Debido a que es necesario polarizar un dispositivo de manera que pueda responder ante el rango completo de señales de entrada, el punto A, por lo tanto, no es conveniente. Para el punto B, si una señal se aplica al circuito, el dispositivo variará en corriente y en voltaje a partir del punto de operación, con lo que permitirá al dispositivo reaccionar ante y posiblemente amplificar las excursiones, tanto positivas como negativas de la señal de entrada. Si la señal de entrada es seleccionada cuidadosamente, el voltaje y la corriente del dispositivo variarán, pero no lo suficiente como para llevar el dispositivo al corte o a la saturación. El punto C permitirá cierta variación positiva y negativa de la señal de salida. Sin embargo, el valor pico a pico estará limitado por la proximidad B subíndice C es igual a 0 volts I subíndice C es igual a 0 miliamperes. Por otro lado, la operación en el punto C provoca cierta preocupación debido a las no linealidades que se introducen por el hecho de que el espacio entre las curvas de I subíndice B cambia rápidamente en esta región. En general es preferible operar donde la ganancia del dispositivo es prácticamente constante o lineal, para de esta forma asegurar que la amplificación sobre la amplitud completa de la señal de entrada sea la misma. El punto B es una región con un espaciado más lineal y por lo tanto con una operación más lineal, como se muestra en la figura 4.1. El punto D establece el punto de operación del dispositivo cerca del voltaje y nivel de potencia máximos. La amplitud del voltaje de salida en la dirección positiva se encuentra de esta forma limitada si el voltaje máximo no debe excederse. Por lo tanto, el punto B parece ser el mejor punto de operación en términos de ganancia lineal, de mayor excursión posible de corriente y de voltaje.
Esta es generalmente la condición deseada para los amplificadores de pequeña señal, capítulo 8, pero este no es necesariamente el caso para los amplificadores de potencia, como los que serán considerados en el capítulo 15. En este análisis nos concentraremos principalmente en polarizar el transistor para una operación de amplificación a pequeña señal. Existe otro factor de polarización muy importante que debe ser considerado. Una vez que se seleccionó y se polarizó el VJT en un punto de operación, el efecto de la temperatura también se debe tomar en cuenta. La temperatura causa que los parámetros del dispositivo, como la ganancia de corriente, beta subíndice AC, del transistor y la corriente de fuga y subíndice C0 del mismo, se modifican. Mayores temperaturas provocan un incremento de las corrientes de fuga del dispositivo, con lo que se modifica la condición de operación establecida por la red de polarización. La consecuencia de esto es que el diseño de la red deberá proporcionar también un grado de estabilidad en temperatura, de manera que los cambios de temperatura provoquen las menores modificaciones en el punto de operación. La conservación del punto de operación puede especificarse mediante un factor de estabilidad S, el cual indica el grado de cambio en el punto de operación debido a una variación de temperatura. Es deseable un circuito altamente estable, por lo que la estabilidad de algunos circuitos básicos polarizados será comparada. Para que un VJT pueda polarizarse en su región lineal o activa, deben cumplirse las siguientes condiciones. 1. La unión base-emisor debe estar en polarización directa. Voltaje de la región P más positivo, con un voltaje resultante en polarización directa entre 0.6 y 0.7 volts. La unión base-colector debe estar en polarización inversa. Voltaje de la región N más positivo, con el voltaje de polarización inversa dentro de los límites máximos del dispositivo. Observe que para la polarización directa, el voltaje a través de la unión PN es P positivo, mientras que para la polarización inversa es opuesto, o inverso, con N positivo. Este énfasis en la letra inicial deberá servir como medio para ayudar a memorizar la polaridad necesaria del voltaje. La operación en las regiones de corte de saturación y lineal de las características del VJT se proporcionan a continuación. 1. Operación en región lineal. Unión base-emisor en polarización directa, unión base-colector en polarización inversa. 2. Operación en región de corte. Unión base-emisor en polarización inversa, unión base-colector en polarización inversa. 3. Operación en región de saturación, unión base-emisor en polarización directa, unión base-colector en polarización directa.